Las 8:22. Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, bienvenido. Conocemos que ustedes han tenido contactos directos, incluso visitas de altos funcionarios del gobierno. ¿Hacia dónde realmente se dirige esta reforma económica y la reforma tributaria que en consecuencia podría afectar algunos de los servicios que hemos mencionado? Gustavo, buenos días a todos los radioyentes. Muchas gracias por esta invitación. Sí, en realidad hemos tenido varias reuniones con las autoridades nacionales en diferentes temas, no solamente la parte de finanzas o economía, sino también la parte de producción, en donde está incluido la parte laboral también, la famosa ley de fomento productivo 2 que todavía sigue armándose y donde va a estar incluidos algunos temas laborales, tributarios, industriales, productivos, etcétera. Creo que conocer todo el documento todavía no es posible, pero muchas cosas se han conversado. Una de ellas, obviamente, es tratar de facilitar a la producción a poder crecer, cualquier tipo de empresa que pueda crecer y desde el emprendimiento que pueda desarrollarse, pero también tratar de adaptar las necesidades laborales a la parte productiva sin eliminar los derechos de los empleados. Eso es obvio, pero hay muchas cosas que se pueden trabajar ahí. Tres temas que justamente hablé y conversé en una entrevista aquí con Rosana hace algunas semanas, se hablaron ya sobre estas famosas reformas laborales. Y otros de los temas que se han hablado últimamente son el tema tributario. Hace muchos meses se habló, obviamente fue posiblemente más un chisme que nada, de aumentar el IVA. Pero no necesariamente eso puede generar la reactivación económica que todo el mundo está esperando, ya que aumentar el IVA significa recortar la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Y así ahora se está hablando de imponer impuestos a estas aplicaciones virtuales para que dan servicios a varios ecuatorianos. No es algo nuevo en el mundo. En algunos países en el mundo implementan este tipo de impuestos a estas aplicaciones. Sí, exactamente. Hay que analizarlo, como siempre lo he dicho a usted, Gustavo, hay que analizarlo técnicamente. Y los impuestos deben estar implementados a toda actividad en el país, porque no puede ser que un sector tenga impuestos y el otro no. Y solamente comparando, si es que yo utilizo Netflix, que usted indicó que se le va a poner un impuesto que obviamente debería ser el IVA, si es que estos están compitiendo con otros servicios que son similares, como servicios por cable a la televisión, estos servicios pagan impuesto a la renta y también pagan IVA. Entonces imagínense lo que es para una empresa que compite con otra empresa que no paga impuestos. Es completamente inequitativo. Hay que comenzar a equilibrar, claro, pero eso también formaliza. Aquí se estaría, y es lo que argumentaban a personas relacionadas con este tipo de servicios, de que servicios como Netflix en concreto, para no caer en errores, están pagando otro impuesto que es el impuesto a la salida de divisas. A la salida de divisas, por supuesto. Pero aún así no pagan el impuesto al valor agregado, tampoco impuesto a la renta. El impuesto a la renta va a ser muy complicado, ¿no? Estos sistemas denominados de economía colaborativa se han difundido en el mundo y Ecuador no puede convertirse en una isla aparte. Completamente de acuerdo. Verdad, en los distintos países se imponen impuestos, pero también impuestos, diríamos que razonables, que conviven con el sistema y permiten que se desarrolle. Exacto. Aquí en Cuenca se propuso y se lo convirtió en ordenanza un impuesto a la actividad de Airbnb, que prácticamente puso barreras insalvables, dejando en la práctica proscrita esta actividad por las condiciones que se ponían, convirtiéndolos prácticamente en hoteles y las altas multas con las que se amenazaba imponer a quienes la incumplan. Esperamos que el Consejo de la Ciudad de Cuenca, el Consejo Cantonal, revise este tema, pero en todo caso sí, de acuerdo, estos servicios deberían pagar impuestos, tributar al país como se lo ha hecho en la mayoría de países del mundo. Así de sencillo. Creo que obviamente el analizar un impuesto no va a tener muchos votos a favor. El impuesto es algo que genera una menor capacidad de consumo, pero eso no significa que un sector puede estar sin impuestos y el otro no, y que compitan en un mercado es imposible. Entonces hay que tratar de equilibrar. Inclusive el impuesto bien dirigido es para distribuirlo a las personas que menos tienen. Esa es la lógica de cualquier impuesto. Obviamente en nuestro país en los últimos años el impuesto ha terminado en bolsillos de los políticos o en sus diferentes campañas, pero
en la lógica del impuesto está dirigido a distribuir y a generar obra social, infraestructura para todos los habitantes de un país. Entonces, en esa lógica, si va hacia allá, sería lo más necesario posible. Usted decía que en estas reuniones en las cámaras con autoridades trascendió más como un chisme, me parece que no señalaba, de una posible elevación del IVA. Pero ¿qué hay sobre el IVA? Porque realmente sí se ha discutido mucho sobre este tema. Hemos escuchado a varios economistas, algunos de ellos están radicalmente en contra de eso y dicen que ese no es el mecanismo para que mejore la economía del país. Hay, sin embargo, quienes opinan que sí. A ver, en una reunión que tuvimos con el ministro Martínez hace algunas par de meses, si no estoy mal, se hablaron de muchos de los temas relacionados a la Ley de Fomento Productivo 2. Uno de ellos era el aumento al IVA. El ministro nos supo indicar que no estaba incluido dentro del proceso un aumento al impuesto al valor agregado. Eso no significaba que no lo estaban analizando, como analizan cualquier tipo de probabilidad de incrementar el ingreso fiscal, pero que no estaba incluido. Obviamente, como en toda área o en todo sector, hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Lo interesante es que esas personas que están a favor o en contra tengan un conocimiento técnico de la lógica de un impuesto, de la lógica del impuesto al valor agregado, y no generar una especulación, que eso también le hace mal al país, porque cuando se comienza a especular, las personas comienzan a dejar de comprar o a comprar ahora para dejar de comprar después. Hay muchos factores negativos en la especulación. Entonces creo que es importante y ojalá que lo podamos lograr conocer y que el país conozca más o menos de qué se trata la Ley de Fomento Productivo 2. Hay varios temas dentro de la ley, como le había indicado. Conocerlo posiblemente no al detalle, pero más o menos una información general para que desde el sector privado, en el caso de la Cámara, podamos presentar comentarios y sugerencias antes de que pueda ser enviada a la Asamblea o antes de que pueda ser inclusive enviado a la Presidencia de la República, para que puedan incluirse algunos comentarios, algunas sugerencias que puedan ser necesarias para la modificación y no caer en errores. Ojalá ¿Cuáles son las reflexiones, por otra parte, que se han hecho y el avance? Porque hay posiciones muy claras en el sentido de que se lo derogue del impuesto a la salida de divisas. Ese es uno de los temas que también se habló con Richard, y él indicó que lo que se está analizando es una desgravación del impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué me refiero a desgravación? Porque no se va a bajar al 0%, sino se va a iniciar con un proceso de reducción porcentual del impuesto hasta llegar al 0%. Obviamente en productos, lo que nos indicó es que en productos que tienen que ver, por ejemplo, con importación de materias primas o de bienes de capital, maquinaria para la industria, se va a hacer una reducción mucho más rápida. Pero cuando son productos finales o bienes de consumo final, la reducción va a ser en porcentajes cada año. Insisto, esto nos dijo como una propuesta que se la estaba analizando, no es algo que está ya aprobado y enviado a la Presidencia de la República, sino es todas y cada una de las propuestas que están analizando. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto que ataca específicamente a la competitividad del Ecuador. Una de las principales razones por las cuales muy poca inversión extranjera ha llegado o llegó en el gobierno pasado es el impuesto a salida de divisas, y obviamente es un impuesto que debe ser eliminado. Entendemos muy bien que el impacto al fisco es de más de $1,000 millones, razón por la cual es lógico que se deba ir reduciendo poco a poco para que el mismo fisco vaya adaptándose a esa reducción, pero es importante que se analice reducirlo. En todo caso, de este espectro de posibilidades y hablando particularmente de la reforma tributaria, ¿qué es lo que cabe esperar? Yo creo que unida la reforma tributaria con la reforma laboral es de esperar que la economía se comience a reactivar, buscando solucionar el principal problema que tiene actualmente el Ecuador, que es los 5.2 millones de personas que se encuentran en el subempleo, en el desempleo y en la informalidad. Ese es el principal problema del Ecuador. Si es que se logra reactivar
la capacidad de las empresas de poder contratar, esas personas van a poder tener un sustento económico formal, y eso es importante para un país. Con eso se podrá reactivar la economía. Analicemos que actualmente hay un poco más de 3 millones de personas trabajando y 5.2 millones de personas sin trabajar. Eso no puede suceder en un país, y eso viene sucediendo, y lo he dicho a usted, Gustavo, en varias entrevistas. No es algo nuevo, eso viene desde hace muchos años en el gobierno pasado, solo que marketineramente nos decían que el desempleo en el Ecuador es poquito, o es del 4%, pero nunca nos hablaron del subempleo y el empleo informal, que en realidad siempre fue el problema, pero que nos decían verdades a medias. Y obviamente cuando este gobierno comenzó a sincerar los datos, los ecuatorianos pudimos darnos cuenta del gran problema que son esos 5.2 millones de personas que no tienen un sustento económico. Y para mí, si es que debería tener un objetivo la Ley de Fomento Productivo 2, debe ser ese. El otro aspecto que es ya desde ahora rechazado por los sectores laborales, por los sindicatos, por el Frente Unitario de Trabajadores, el de las reformas laborales, que se le concreta en una especie de flexibilización laboral con contratos temporales de más largo plazo, 40 horas que pueden ser repartidas en 6 días a la semana, la jubilación patronal que ha sido planteada también. ¿Qué hay sobre estos temas? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué hay de concreto? Hasta el momento, las 3 reformas que han sido expuestas por el Ministerio de Trabajo hace un mes y medio, que es uno de ellos, es distribuir las 40 horas semanales de trabajo en 6 días para que puedan ser manejados de la mejor forma y en base a las necesidades del sector flexibilidad. Que eso no se le pregunta a usted ¿en qué afecta al derecho del trabajador? En nada. Obviamente hay que cumplir con el descanso que está en la ley, que tiene que cumplir un trabajador, pero si es que el trabajador acepta, porque esto requiere necesariamente una aceptación desde el trabajador y el empleador, si el trabajador acepta, yo no creo que vaya en contra de los derechos. El tema del emprendimiento, el Ecuador es uno de los países que más emprendimiento genera, pero asimismo es uno de los países donde la mayor cantidad de emprendimientos no tienen éxito, y muchos de los temas, no todo obviamente, muchos de los temas están anclados a la parte laboral. Si es que no hay un éxito, aparte al emprendedor le van a cargar con la liquidación de una persona que a los 3 meses se vuelve fija, cuando en la industria, por ejemplo, Gustavo, conocer una maquinaria o manejar una maquinaria en 3 meses se vuelve imposible, cuando el proceso de aprendizaje mínimo es de 8 meses, por no decir más. Entonces el apoyar al emprendedor para que cuando un emprendimiento no sea exitoso pueda no caer en una debacle económica, sino pueda levantarse con otro emprendimiento, también es importante. Y por el último, la reducción del 35% del pago a los empleos específicos o contrataciones que no son permanentes, creo que también no elimina ningún derecho. Lo que se hace es equilibrar los sueldos de una actividad que es similar en 2 personas y no va en contra de los derechos. Justamente una de las posiciones del sector productivo ha sido incluirle dentro de esta mesa de negociación a las personas que no tienen empleo, porque como dije antes, el problema es ese. Los representantes de los sindicatos tienen objetivos específicos, tendrán su derecho a tener esos objetivos, pero el problema real ahora es que es muy difícil contratar, es muy caro despedir, y obviamente las empresas pequeñas y medianas se les vuelve casi imposible pensar en generar más empleo por la dificultad que conlleva todo el proceso laboral. Eso hay que flexibilizarlo, aunque se lo haya satanizado a esa palabra en el gobierno pasado, pero hay que flexibilizar el sistema laboral, hay que adaptarlo a las necesidades del sector productivo, porque justamente el sector productivo es el que genera empleo, pero sin ir en contra de los derechos de los empleados, que estamos completamente de acuerdo, porque cuando se vulneran los derechos de los empleados, el empleado no es productivo y por lo tanto la empresa no es productiva. Hay que buscar que se solucione el problema laboral adaptándonos a las necesidades del sector productivo y manteniendo los derechos del trabajador. Creo que es un trabajo complejo, pero hay que lograrlo. Hay problemas que son realmente ya históricos en la provincia, en la ciudad, que tienen que ver con la movilidad, el transporte de esta urbe. Estamos hablando todo el tiempo de esto, son efectos en buena medida del centralismo que se aplica por parte de los distintos gobiernos del país. Acaba de ser nombrado un cuencano, Iván Carvalho, como viceministro de Gestión de Transportes y Obras Públicas.
en sus primeras declaraciones a este medio de comunicación ha hablado de asumir proyectos que se encuentran dilatados. Ingreso Sur, desde la zona de Tarqui hasta la ciudad de Cuenca, la construcción de la vía de 4 carriles a la ciudad de Huaraceo, una ampliación del aeropuerto, etcétera. Hemos recordado en algunas ocasiones el papel que han jugado las cámaras en esto. Recordamos las venidas sistemáticas cada mes, cada 2 meses del ministro Maquiavelo, si no me equivoco, esto fue en el gobierno de Sixto Durán, para dar un informe sobre cómo avanzaban los proyectos viales en la provincia de La Suay y en el sur del país. ¿Puede la Cámara asumir un papel similar, quizá aprovechando esta coyuntura para tener un mejor seguimiento que en muchos casos hace falta para que estos proyectos se catalicen? Sí, completamente. Para que el sector productivo sea competitivo requiere de varios factores. Uno de ellos es la infraestructura vial. Si es que cada invierno la vía a Guayaquil por el Cajas o la vía a Guayaquil por el Cañar sufren deslaves y son obstaculizadas, obviamente genera mayores costos. Eso hay que tratar de solucionarlo. De alguna manera tenemos que buscar una solución a largo plazo, o es necesario mantener ya una reunión con el ministro de Obras Públicas y con Iván, con el viceministro, para que podamos llegar a una conclusión de qué se debe hacer para que los contenedores que van al norte del país y a Guayaquil específicamente para la exportación no tengan que sufrir altos costos porque se paró la carretera por un deslave específico. Eso es importantísimo. En lo que tiene que ver con vías locales, como usted acaba de decir, la salida sur, que es un caos, ni se diga en época de vacaciones. Vamos nuevamente a ver las filas que viene la gente de vacaciones desde el Valle de Yunguilla, que se transforma un viaje de 40 minutos en un viaje de 2 horas por la cantidad de tráfico, y lo peligroso que es viajar a Gualaceo nuevamente en época de invierno, que ya sufrimos en el último invierno lo que fue la caída de una cantidad de material de la montaña. Eso se tiene que solucionar. Siempre le hemos consultado a los ministros por qué no se comienza a implementar aquí los sistemas de peaje, como sucede en el norte del país, que tienen unas carreteras espectaculares, o concesiones, que es la forma en la cual las provincias del norte han podido mantener esas carreteras. Igual en Guayaquil. Acá en el sur no sucede, ninguna carretera en el sur está concesionada, ninguna carretera en el sur tiene peaje, y obviamente cuando sucede un deslave de proporciones, dependemos del dinero del gobierno nacional, y en la situación que está en este momento el gobierno nacional, que no dispone de una cantidad de dinero importante, obviamente genera un retroceso para la realidad que vive el austroecuatoriano. Y por último, el tema del aeropuerto, que después del accidente de TAM en abril de 2016, nosotros como Cámara posicionamos la asesoría de Lufthansa Consulting, de esta empresa alemana, pero que la presentamos al exalcalde, pero el exalcalde no lo consideró importante, y se manejó el aeropuerto como se lo ha venido manejando los últimos años, en donde cada vez se va perdiendo una mayor cantidad de vuelos, de destinos. Ya no volamos a Guayaquil, y ahora con la noticia de la liquidación de TAME sabemos que es muy probable que en el mercado solamente entre otras cosas, se quede la TAME. Iván Carballo dice que no se liquidará TAME, que esta continuará funcionando. Habló también sobre la ampliación del aeropuerto con la idea de convertirlo, de calificarlo para un aeropuerto internacional. Exactamente, es muy necesario. Eso fue una de las... los técnicos de Lufthansa, nosotros le trajimos a 2 técnicos que estaban asesorando la modernización del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que es uno de los más grandes del Pacífico Sur, y ellos justamente entre sus varias recomendaciones era el modernizar no las instalaciones del aeropuerto únicamente, sino la pista al aeropuerto. En realidad, según los técnicos, había que cerrarlo, arreglar la pista como debe ser arreglada, extender la pista, no la pista en realidad, sino el área específicamente de seguridad, y con eso podía iniciarse ya un proceso de una mayor apertura de destinos. No solamente nos indicaban a destinos locales, sino también a destinos internacionales, hablando de aeropuertos pequeños que puedan tener una relación económica con el Ecuador. Así que es un trabajo que lo tenemos que hacer. También queda en responsabilidad obviamente del alcalde. Nosotros le hemos entregado la propuesta de Lufthansa Consulting nuevamente al alcalde Palacios. Tenemos entendido que lo están analizando. Ojalá tomen en consideración, porque es una empresa reconocida a nivel mundial.
y tengamos un aeropuerto que dé las seguridades que requieren los ecuatorianos, los azuayos y otros representantes, las poblaciones de otras provincias. En cuanto a los costos de los pasajes, ¿se ha perdido la batalla? Yo creo que no. En el mercado hay que tener muy claro que mientras más competencia, una mayor posibilidad de reducción de costos hay. ¿Cuál es el gran problema en el mercado cuencano? Que penosamente tenemos una aerolínea y media. ¿Por qué? Porque TAME no representa competencia para la TAM, por diferentes razones. Y eso hace que el único en el mercado, aunque no es el único, tome decisiones que no van en relación a una competencia dentro del mercado, en tema de precios, o decisiones como, por ejemplo, tengo entendido que ayer o antes de ayer, la TAM había cancelado el vuelo de las 10 de la mañana a Quito. Esas decisiones, si es que hubieran más empresas en competencia dentro del mercado, la TAM no tendría esa facultad o esa posición tan fuerte dentro del mercado aéreo cuencano. Hay que buscar otras aerolíneas, no solamente aerolíneas pequeñas, sino también aerolíneas grandes. Le recuerdo a usted, Gustavo, que hace unos 4 años, nuevamente después 3 años del accidente de TAME, con el expresidente de la Cámara de Comercio, le visitamos al representante de Avianca. A esa reunión tenía que haber ido el alcalde, pero 2 días antes canceló y le delegó a un concejal. Y el representante de Avianca nos indicó que él estaría dispuesto a regresar a Cuenca. Obviamente hay que generar un estudio de demanda que tengo entendido recién están por terminar, que le habíamos solicitado al alcalde que lo realice de manera urgente, porque es necesario, es otra de las recomendaciones de los expertos de Lufthansa, para saber a dónde queremos irnos, a qué hora queremos irnos, y eso debe salir desde el aeropuerto, no desde el interés de una aerolínea. Y con esa información, y ahí sí muy tajantemente el representante de Avianca indicó de la readecuación de la pista y de la construcción de las seguridades en la pista. Y con eso Avianca podría regresar. Entonces es importante reconocer que hay que hacer inversiones en el aeropuerto, hay que hacer inversiones urgentes en el aeropuerto, y eso va a ayudar a que nuevas aerolíneas puedan venir a Cuenca, no solamente pequeñas, sino también grandes, como puede ser Avianca. Así que es un trabajo conjunto. Nosotros como Cámara lo hemos hablado muchas veces con los representantes tanto locales, de autoridades locales como nacionales. Estamos a las órdenes de retomar las relaciones con Lufthansa para que puedan iniciarse el proceso de asesoría y catapultarle al aeropuerto de Cuenca a la situación que requiere este aeropuerto, que no solamente es de la ciudad, sino es de la región de la Muy cercano a este tema, el nuevo funcionario ha dicho también que buscará dar una solución final a esta pugna que ha culminado con un perjuicio ciudadano entre los propietarios de los grandes buses que sirven a otras ciudades del país, particularmente a Guayaquil, con las cooperativas que dan servicio con microbuses o busetas. Ojalá esa pugna que afecta al consumidor llegue a su fin. Completamente. Nuevamente es la misma lógica del mercado. Mientras mayor competencia, ¿por qué tenerle miedo a la competencia? Si es que la competencia va a dar mejores servicios o buenos servicios, pues déjenla entrar en el mercado y obviamente de una manera formal, cumpliendo con todas las leyes, pero debería dejarse y no debería quedarse en 2, 3 o 4 cooperativas de buses que viajan a Guayaquil y que ellos deciden quién entra o quién no entra al mercado. Es una cosa completamente de locos pensar que en el año 2019 estamos viviendo este tipo de situaciones. Cuando una empresa quiere ingresar a un mercado, si cumple con las leyes, debe poderlo hacer. Son todos estos temas que han afectado además mucho al turismo en Azuay, que ha pasado a posiciones secundarias. Menos de extranjeros de visita, es muy preocupante. Gracias al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo.